Buenas tardes, mi nombre es Jenny Gómez. Para el desarrollo de la actividad colaborativa fase uno de nuestro curso de teorías de la personalidad, abordaremos el enfoque según Freud, Jung y Adler. Bueno, primero tenemos a Sigmund Freud. Él nació en 1856 dentro de una familia judía. Estudió medicina en la Universidad de Viena, se especializó en neurología y formuló la teoría del psicoanálisis. El primer elemento a considerar que él creía era que la neurosis era el resultado de conflictos internos específicos y la forma que el individuo lidiaba con estos conflictos a partir de estudiar la mente enferma. Llegó a varias conclusiones válidas tanto para los enfermos como para los que no estaban. La primera formulación que hace es sobre la consideración dinámica, con lo cual analiza el origen de la energía psíquica. En primera instancia, habla del líbido asociado a los instintos sexuales y en segundo lugar, habla de las pulsaciones. La energía psíquica es de dos clases. Eros, que es el instinto de vida, motiva los comportamientos de mantenimiento de la vida y el amor. Al principio, Freud sintió que toda la libido era de esta clase y es la energía descrita en general por su teoría. Más tarde postuló una segunda forma de energía psíquica también innata, la que llamó Thanatos, el instinto de muerte. Es una fuerza destructiva que nos dirige de manera inevitable hacia la muerte. Es como el último alivio a la tensión de vivir. El elemento más relevante del pensamiento de Freud son las tópicas. Consideró dos clasificaciones de la mente humana. La primera tópica son tres lugares donde almacenamos nuestros recuerdos y la segunda tópica, nuestra mente, según Freud, está poblada por personajes que tienen necesidades y que luchan entre sí. Las dos tópicas no son contrarias, ellas se complementan. En la primera tópica encontramos tres elementos fundamentales que almacenan los recuerdos. El primero es el inconsciente, el cual almacena los recuerdos reprimidos y su contenido no se mueve rápidamente hacia la conciencia. El segundo es el preconsciente, son aquellos recuerdos que podemos acceder haciendo un esfuerzo. Es aquello a lo que llegamos a través de la memoria. Y por último tenemos el consciente, que son las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos y acciones intencionales. En la segunda tópica, revisó y amplió la primera, proporcionando una comprensión más dinámica de la mente humana para establecer con mayor claridad la tensión entre el inconsciente que busca expresión y la conciencia que trata de frenar las fuerzas del inconsciente. Freud describió tres estructuras de la personalidad. Primero tenemos el ello, el cual es primitivo y la fuente de impulsos biológicos. Este es inconsciente. Luego tenemos el yo, que es la parte racional y competente de la personalidad. Es la estructura de la personalidad más consciente, sin embargo, no todo lo tiene consciente. El super yo está formado por las reglas e ideales de la sociedad que el individuo ha internalizado. Algo del super yo es consciente, pero mucho de él permanece en el inconsciente. Adicionalmente, Freud propuso que el desarrollo psicológico de un individuo ocurre en etapas, cada una caracterizada por un foco particular en una zona erógena del cuerpo, las cuales clasificó en 5 fases universales del desarrollo. Freud creyó que la personalidad se formaba especialmente hacia el final de la tercera fase, que es más o menos hacia los 5 años. Para entonces el individuo ha desarrollado las estrategias básicas para expresar los impulsos, estrategia que constituye el núcleo de la personalidad. La primera fase que describió fue la oral. Ocurre desde el nacimiento hasta la edad de 1 año aproximadamente. En esta fase, la zona erógena es la boca y las actividades placenteras se centran alrededor de la alimentación, cuando mama del seno de su madre. La segunda fase es la anal. Ocurre entre 1 y 3 años de edad. El placer se experimenta al principio a través de la nueva habilidad que es retener las heces, que es la fase anal retentiva, y luego en la experiencia de la defecación a voluntad, que es la fase anal expulsiva. La tercera fase es la fálica, que ocurre entre los 3 hacia los 6 años. El deseo del niño por el placer sexual se expresa a través de la masturbación, la cual es acompañada de fantasías importantes. En esta etapa, los hombres y las mujeres siguen caminos diferentes.
Los niños experimentan el complejo de Edipo y las niñas el complejo de Electra. La cuarta fase es la latencia, ocurre de los 6 años hasta la pubertad. La niñez media es un periodo de relativa calma de los impulsos sexuales. No hay un foco sexual evidente y los impulsos sexuales parecen estar latentes. Los niños empiezan a encontrar actividades escolares, amistades del mismo sexo y desarrollo intelectual. Por último, tenemos la fase genital. El adulto genital desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con un objeto del sexo opuesto. Disfruta una sexualidad satisfactoria y le interesa la satisfacción de la pareja, evitando el narcisismo y ser egoísta. La energía psíquica sublimada está disponible para el trabajo, lo que produce gozo. El carácter genital es ideal para Freud como índice de un completo desarrollo. Bueno, el yo emplea varias estrategias para resolver el conflicto intransíquico. Estos mecanismos de defensa se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligrosa en el mundo real. Todos los mecanismos de defensa empiezan con la represión de los impulsos inaceptables, lo que significa que los fuerzan a ser inconscientes. Algunos de los mecanismos de defensa son represión. En este mecanismo la persona relega sentimientos y pensamientos con el fin de adaptarse a normas sociales. Negación, bloqueo de eventos externos a la conciencia, cuando sale a la luz un evento fuerte para la persona. El desplazamiento es la redirección de un impulso hacia otro que lo sustituya. La racionalización es una distracción cognitiva. El individuo utiliza la lógica o razonamiento falso para justificar su conducta. Y la sublimación es la transformación de un impulso no aceptable a nivel social por uno aceptable. Bueno, ahora continuamos con Carl Gustav Jung. Él nació en Suiza en 1875, fue médico psiquiatra, fue hijo de un ministro protestante, desarrolló una técnica de asociación de palabras para descubrir los complejos emocionales de sus pacientes y ejerció la práctica privada. Exploró junto a Freud el mundo del inconsciente y la dinámica de los sueños, pero con el tiempo surgieron diferencias teóricas basadas por la visión predominante sexual de Freud. Jung empezó a desarrollar su propia teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. Reconoció que la personalidad incluye tanto elementos conscientes como inconscientes. Por lo general no se refería a la personalidad, sino a la psique. Jung refirió a toda la personalidad integrada como el sí mismo. La estructura psíquica de la personalidad, según Jung, se basa en la teoría de la psicología analítica y se compone por varios conceptos clave. Jung propuso una estructura más compleja que incluye elementos conscientes e inconscientes. El yo, que es la mente consciente, allí está todo lo real, lo que vive el individuo, contiene recuerdos olvidados. También tenemos el inconsciente personal, que no está en la conciencia, pero puede salir a flote en cualquier momento. Puede incluir recuerdos dolorosos, traumas no resueltos, deseos reprimidos y complejos emocionales. Y por último, tenemos el inconsciente colectivo. Contiene elementos compartidos y universales que trascienden a la experiencia de cada individuo. Es una especie de herencia psíquica, el cual se genera a partir de las experiencias y vivencias de cada individuo. Incluye la parte emocional, cultural, religiosa, entre otros. Por otro lado, Jung creía que el inconsciente colectivo, que es la capa más profunda del inconsciente y la cual compartimos como especie humana, contiene patrones universales de pensamiento y experiencia, los cuales se manifiestan en forma de arquetipos. Ellos habitan en el inconsciente colectivo y funcionan como instintos psíquicos. Son símbolos y patrones universales que se manifiestan a través de mitos, leyendas, sueños y comportamientos humanos. Algunos de los arquetipos son madre, que es el arquetipo de la madre que representa la figura materna en todas las manifestaciones, incluida la madre nutricia, protectora y amorosa. Este arquetipo simboliza la fertilidad, la nutrición, el cuidado y la conexión emocional. La sombra, que representa los aspectos oscuros, reprimidos o no deseados de la personalidad de una persona. Estos pueden incluir impulsos agresivos, instintos sexuales reprimidos, aspectos de la personalidad que la persona considera inaceptables o aspectos negativos proyectados en los demás.
El yo o el sí mismo, el arquetipo del yo representa la totalidad y la integración de la personalidad. Es el aspecto central y más profundo de la psique que busca la unidad, la autorrealización y el equilibrio. También representa el potencial inherente de una persona y su capacidad para desarrollarse plenamente. Ánima y ánimos, estos son arquetipos que representan las energías femeninas y las masculinas dentro de cada individuo, independientemente de su sexo biológico. La ánima es el aspecto femenino del hombre, mientras que el ánimo es el aspecto masculino de la mujer. Adicionalmente tenemos otros arquetipos como el inocente, que representa la pureza, la simplicidad y la fe, el explorador, que encarna el espíritu aventurero y la búsqueda de lo desconocido, el sabio, que es el arquetipo del conocimiento y la comprensión profunda, el héroe, que encarna el coraje, la valentía y la determinación, el mago, que representa el poder, la transformación y la manipulación de lo real, el común, que encarna la conexión con la tierra y la simplicidad de la vida cotidiana, el amante, que representa la pasión, la sensualidad y la conexión emocional, el bufón, que encarna el humor, la alegría, la espontaneidad, el cuidador, que representa la compasión, la empatía y el cuidado por los demás, el creador, que encarna la imaginación, la originalidad y la creatividad, el gobernante, que representa el liderazgo, la autoridad y el control. Por otro lado, la transformación es un proceso de desarrollo personal, es un cambio profundo en la forma como el individuo se percibe a sí mismo y al mundo que lo rodea. Implica la integración de aspectos inconscientes y conscientes de la personalidad. Requiere de un desarrollo mayor de autoconciencia y adaptación a nuevas situaciones y desafíos, para así alcanzar un estado de totalidad plenitud. Parte de considerar que los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extrovertida, dependiendo de si su interés natural es por un mundo interior o por la realidad social que los rodea. Asimismo, que el ser humano puede orientarse en el mundo a través de cuatro funciones básicas: el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. Bueno, en cuanto a la extroversión, se caracteriza por un enfoque hacia el mundo exterior, con un interés a las personas, objetos y eventos externos. La introversión se caracteriza por un enfoque hacia el mundo interior, con un interés en los pensamientos, sentimientos y experiencias internas. Bueno, ahora tenemos la individuación, que es una forma de maduración y de autorrealización de la personalidad, liderado principalmente por el sí mismo. Se caracteriza por la confrontación de lo consciente con algunos componentes del inconsciente, con la persona, la sombra, el ánima, el ánimos y el sí mismo. Y la tarea básica consiste en diferenciar el yo de todos esos complejos, para lo cual éste debe relacionar objetivamente con todos ellos, evitando identificarse con ellos. Bueno, ahora tenemos a Alfred Adler. Él nació en un suburbio de Viena en 1870. Su familia tenía una buena posición económica y era una de las pocas familias judías del pueblo. Fue un niño enfermizo, sufrió de raquitismo y reconoció que su teoría resultó de sus propias experiencias de vida, y enfocó su atención en que cada persona es única. Bueno, él llamó a su teoría psicología individual. Sostuvo que la gente debe ser entendida desde una perspectiva social, no biológica. Se opuso al énfasis exclusivo de Freud sobre el sexo como una fuente de energía y afirmó que cualquier método determinístico que no considere las metas individuales está incompleto y no puede proporcionar una terapia efectiva. El énfasis de Adler sobre la tendencia innata hacia el interés social y sobre el enfoque holístico de la personalidad es un precursor histórico del concepto humanístico de lo psicológico sobre la autorrealización. Para desarrollar su teoría de psicología individual, desarrolló cinco elementos esenciales y en primera instancia encontramos el sentimiento de inferioridad, el cual hace parte fundamental de la formación de la personalidad. Este sentimiento surge desde la infancia y a medida que se va creciendo, se busca superar ese sentimiento a partir de la comprensión, el cual se vuelve la verdadera fuerza motivadora de la conducta. Pero si el individuo no logra compensar el sentimiento de inferioridad y se estanca, se puede desarrollar un complejo de inferioridad.
El segundo elemento es el finalismo ficticio, el cual son metas imaginarias a las que el individuo aspira, según sea de lo que carece en el momento actual y da dirección al esfuerzo del individuo. El finalismo ficticio es la imagen individual de la meta, una experiencia subjetiva en lugar de una realidad objetiva. La parte desconocida de la meta la constituye el inconsciente. Bueno, a la serie de comportamientos que lleva al individuo a lograr su ideal lo nombró estilo de vida, que es es el tercer elemento. Es una forma única para cada individuo, donde refleja sus metas, creencias y la forma en que enfrenta los retos de la vida. Existen estilos de vida errados y sanos. Un estilo de vida errado es aquel que continúa con sus sentimientos de inferioridad y el individuo no genera autonomía, autoaceptación y la superación personal, lo que lo lleva a una vida de insatisfacción y de desequilibrio. Clasificó varios tipos de vida errados. El primero, el tipo gobernante, estos son los que buscan dominar a los demás y son egoístas. El segundo, que es el tipo de quien consigue, estos dependen de los demás. Y el tipo evasivo, son los que evitan conflictos de la vida. El estilo de vida sano es el tipo socialmente útil, el estilo de vida adaptativo. Adler se refirió a él como el tipo socialmente útil para ser caracterizado así. Una persona debe actuar de formas benéficas para los demás. El cuarto elemento es el sentimiento comunitario. Adler consideraba que el individuo estaba embebido socialmente. Mientras más interés social tenga la persona, más serán canalizados sus esfuerzos a tareas sociales compartidas, en lugar de a metas egoístas, y más saludable será psicológicamente la persona. Adicionalmente, Adler, como Freud, descubrió las relaciones con los padres, considerando el impacto también que tienen los hermanos en el desarrollo de la personalidad. A esta relación la denominó constelación familiar. Las interacciones entre las hermanas y los hermanos en la niñez han sido influencias importantes en el desarrollo de la personalidad, puesto que otros psicoanalistas han puesto énfasis en las interacciones padre-hijo y de manera no tan frecuente han considerado las relaciones de los hermanos. Este énfasis en la constelación familiar como el número, la edad y el sexo de los hermanos fue una contribución importante y distintiva que tuvo Adler. El quinto elemento es el orden del nacimiento. El orden de nacimiento, según Adler, atribuyó gran importancia, ya que el orden del nacimiento en la familia para el desarrollo de la personalidad estaba influyendo en el estilo de vida y la forma en que enfrenta situaciones adversas. Se presentan cuatro situaciones. En primer lugar tenemos al primogénito. Inicia su vida con toda la atención, pero experimenta desplazamiento cuando llega un hermano. Experimenta la pérdida de sus padres, ellos pueden ser maduros, figura de autoridad y están normalmente orientados al logro. El segundo hijo suelen ser rebeldes, no experimentan posición de poder. Cuando ven que el hermano mayor les tiene ventaja, pueden sentir envidia, experimentan una nota dominante de ser desestimados o incluso descuidados. El hijo menor es tratado como el bebé de la familia, lo que crea el riesgo de ser malcriado y dependiente. Y por último, tenemos al hijo único que suele pasar más tiempo con adultos, es muy consentido, desarrolla un apego hacia su madre, ejerciendo en él sobreprotección. Bueno, ahora tenemos los complejos. Inicialmente el complejo de inferioridad. En este caso, la situación de sentirse menos es demasiado poderosa como para ser superada. Y la persona acepta un exagerado sentido de inferioridad como una precisa autodescripción. Adler sugirió que este complejo puede surgir de experiencias tempranas de inadecuación o incompetencia percibida, especialmente en la infancia. Por el contrario, también teorizó la existencia del complejo de superioridad. La gente con este complejo de superioridad se comporta de manera arrogante, exageran sus logros, los cuales pueden ser intelectuales, atléticos o emocionales, dependiendo de las fortalezas únicas del individuo. Pueden adoptar un comportamiento idiosincrásico que los separa de los demás. Bueno, a continuación, como reflexión, voy a dar respuesta a la siguiente pregunta.
Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Como psicólogo en formación ratificó la importancia y la influencia de la formación de la personalidad en el ser humano desde su infancia hasta su etapa adulta, ya que no solo influye en la forma en cómo se percibe a sí mismo sí, y se relaciona con los demás, sino que adicional le proporciona la forma de enfrentar situaciones adversas, desafíos y herramientas para adaptarse a diferentes situaciones y entornos, con lo cual finalmente se trabaja en la búsqueda de un bienestar emocional. Como individuos, conocer nuestra personalidad es entender nuestras fortalezas, debilidades, lo que nos motiva, y esa comprensión nos permite tomar decisiones más acertadas y desarrollar estrategias para el crecimiento personal. En nuestra profesión como psicólogos es esencial el entendimiento sobre la personalidad para poder proporcionar una atención integral y responsable a nuestros pacientes que les permita promover su desarrollo personal. Bueno, y por último tenemos las conclusiones. En resumen, aunque los autores Freud, Jung y Adler tienen diferencias teóricas, coinciden en muchos aspectos importantes sobre el desarrollo de la personalidad. Todos reconocen la importancia de las experiencias tempranas, los procesos inconscientes y los conflictos internos en la formación de la personalidad. Y todos enfatizan en la importancia del autoconocimiento y la exploración personal en el proceso de desarrollo y crecimiento psicológico. También se puede resaltar que todas estas teorías contribuyen a nuestra comprensión de la complejidad de la personalidad y el desarrollo humano, influyendo en el campo de la psicología, en la práctica clínica y en la investigación hasta el día de hoy. Muchas gracias.